Cuba es una de las dictaduras más largas del siglo XX, y aún hoy sigue vigente. Pensar que eso ocurre simplemente por falta de coraje del pueblo cubano sería una afirmación muy superficial. La realidad es mucho más compleja. Desde su llegada al poder, el régimen cubano construyó un sistema de control total. Se apoderó de los medios de comunicación, instauró una vigilancia constante sobre la población, utilizó la represión, los arrestos arbitrarios y los llamados actos de repudio como herramientas para aplastar cualquier forma de disidencia. Esta maquinaria de control ha generado una sumisión que no nace de la voluntad, sino del miedo y el adoctrinamiento sistemático. ¿Y por qué no se ha derrotado el sistema? Sí, ha habido intentos. Pero es un sistema perverso, que ha logrado infiltrar a la oposición y sembrar la desconfianza. Es difícil organizarse cuando no sabes en quién confiar, cuando todo está siendo vigilado, y cuando antes de dar un paso, el régimen ya sabe lo que vas a hacer. Por eso lo que ocurrió el 11 de julio fue tan impactante, fue espontáneo, no planificado, y tomó al régimen por sorpresa. Obediencia, una herramienta de control. El adoctrinamiento comienza desde la infancia. Se enseña a obedecer sin cuestionar. Obedecer a padres, maestros, autoridades. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero esta obediencia, cuando se manipula, puede convertirse en una poderosa arma de represión. Así, policías y funcionarios reprimen a sus propios vecinos, aún sufriendo las mismas carencias. Y lo hacen convencidos de que cumplen con su deber. Numerosos estudios han demostrado que los seres humanos, bajo ciertas condiciones, pueden cometer atrocidades por simple obediencia a la autoridad, incluso si van en contra de su propia moral. Eso no los justifica, igual que no se justificaron las atrocidades cometidas bajo el nazismo. La injusticia se normaliza. Muchos en Cuba ven la represión y la miseria como parte de la rutina. Se ha perdido la capacidad de cuestionar. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la supervivencia. Por eso seguimos viendo cubanos que, a pesar de no tener electricidad, comida o servicios básicos, continúan su día como si nada. Un ejemplo claro, el 1 de mayo. Cada año, miles desfilan el 1 de mayo. Algunos lo hacen obligados, estudiantes amenazados con perder su promedio, trabajadores con perder su empleo. Pero otros van por conveniencia. Ese día puede haber alguna feria con comida, cerveza y música. El régimen aprovecha eso para dar una imagen falsa de normalidad. Una historia para reflexionar. Se cuenta que Stalin, en una reunión con sus colaboradores, pidió una gallina. La tomó y comenzó a arrancarle las plumas bruscamente. La gallina, adolorida y sangrando, intentaba huir. Luego lanzó el animal al suelo, se alejó un poco y comenzó a tirar granos de trigo. La gallina, a pesar del dolor, lo siguió. Entonces dijo: así se gobierna a los estúpidos. Les haces daño, y aún así te siguen por unas migajas. Aunque la veracidad de esta historia no está confirmada, sirve como metáfora de lo que ocurre en muchos regímenes autoritarios: se castiga al pueblo, y luego se le manipula con pequeñas concesiones. El comunismo y la destrucción del pensamiento. El comunismo, en su forma más autoritaria, destruye la mente. Enseña a callar, a obedecer, a considerar un delito el simple hecho de expresar una opinión. Convierte la esclavitud en virtud, moldeando a los ciudadanos desde niños para que vean la sumisión como una forma de vida. ¿Cuántos no dijimos o nos dijeron habla bajito que te van a escuchar? O madres y padres, eso no lo puedes decir en la escuela. Siempre callarnos, porque decir lo que piensas realmente cuesta. El miedo es una herramienta poderosa, miedo a perder la libertad, la familia o incluso la vida. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú si el precio de decir la verdad fuera tu libertad, tu familia o tu propia vida? Lo que pasa en Cuba no es solo un problema político, es una tragedia humana sostenida por el miedo, la manipulación y la obediencia forzada. No se trata de juzgar al cubano por no rebelarse, sino de entender el precio real de hacerlo. La dictadura ha perfeccionado su sistema para que la gente tema más a la libertad que a la opresión. Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay quienes resisten, quienes alzan la voz, aunque sea en susurros. Y eso ya es un acto de valentía. Hablar de Cuba no es solo hablar del pasado o de un sistema fallido,
es hablar del presente, de cómo se forman las cadenas invisibles y de lo difícil que es romperlas cuando están en la mente. Por eso, más que soluciones mágicas, lo que hace falta es conciencia, empatía y memoria. Entender por qué obedecemos es el primer paso para dejar de hacerlo. ¿Y tú que estás viendo esto, te has preguntado alguna vez qué harías si decir la verdad te costara todo?